En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, que comprendía el territorio de la actual República Argentina, más el Uruguay, el Paraguay y el Alto Perú, que es la actual Bolivia. En años posteriores se legaliza el puerto de Buenos Aires y se crea la aduana, y en ese tiempo histórico y en ese ámbito geográfico, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, desarrolla su actividad Domingo Belgrano Peri, que es un inmigrante venido de la Liguria italiana en 1751 aproximadamente, quien con doña Josefa González va a generar la familia Belgrano González, con 16 hijos, ¿no? Una familia numerosa y muy apegada a la orden de los dominicos. Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González, es el hijo acaso más ilustre de esta familia, que nace en 1770 y estudia sus primeras letras en el Real Colegio de San Carlos. Luego, a los 16 años, se traslada por decisión de su padre a Salamanca a estudiar la carrera de leyes, pero digamos, esta casa de cuño escolástico no va a colmar sus expectativas, y por ende Belgrano le escribe al Papa Pío VI para solicitar un permiso para acceder al índice de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, que estaba configurado por las obras de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de los fisiócratas, de Adam Smith, cuya lectura le va a, digamos, a configurar el ideario de Manuel Belgrano. En 1794 Belgrano regresa a Buenos Aires ya como secretario del consulado, que era un órgano creado por el rey de España en distintas ciudades virreinales para fomentar y proteger el comercio y además ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, resolución de litigios en materia comercial. Belgrano va a elaborar allí en forma anual los informes que están condensados en las memorias del consulado. Eran leídas en forma anual, una vez cada año se leían las memorias del consulado. A veces lo hacía Belgrano y otras veces lo hizo también su primo Juan José Castelli. Allí están expuestas sus ideas acerca de la necesidad de desarrollar la agricultura, la industria, de agregar valor y crear una industria nacional, la necesidad de desarrollar un mercado interno, es decir, poner el foco en el comercio, tanto interno como internacional, y también su interés acerca de la educación, de las primeras letras y de la educación técnica. Belgrano tenía una marcada propensión, digamos, y un marcado interés a vincularse en el desarrollo de la educación técnica. Propuso, por ejemplo, la creación de una escuela de agricultura, de una escuela de náutica en aquellos años, imagínense ustedes. También estaba interesado en la universidad, digamos, la creación de una universidad para Buenos Aires. Y hacia 1800 se crea Cabello y Mesa, en realidad crea el primer periódico de Buenos Aires, que es el Telégrafo Mercantil. Allí Belgrano va a exponer sus ideas. En 1802 Belgrano con Cerviño y Vieites crean el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, y hacia 1810 él mismo va a crear también el Correo de Comercio, donde hay un artículo muy famoso acerca de la desunión como la causa de la destrucción de las naciones. Antes, en 1806 y 1807, como todos sabemos, se producen las invasiones inglesas, con la consecuencia del reemplazo del virrey Sobremonte por Santiago de Liniers en la segunda, después de repeler, digamos, la segunda invasión, por ser Liniers el héroe de la Reconquista. Belgrano interviene por primera vez, tiene, digamos, una intervención militar en la segunda, o contra la segunda invasión inglesa. Entre tanto, en Europa, Napoleón avanza sobre Portugal, invade Portugal por la oposición de este reino al bloqueo continental que Napoleón ejercía contra los ingleses. Recordamos que Napoleón dominaba el territorio y los ingleses el mar. Entonces, Napoleón invade Portugal y el reino de Portugal, con el príncipe regente Juan de Braganza y la infanta Carlota Joaquina en bloque, es decir, eran el
príncipe y la infanta más 15.000 personas de su séquito en bloque se fugan de Portugal hacia el Brasil y dejan librada a su suerte al pueblo de Portugal, en manos, por supuesto, del invasor Napoleón. Inmediatamente Napoleón también invade España y se produce en España la farsa de Bayona, son los renunciamientos y las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV. Napoleón los compensa a ambos con 2 castillos, uno para Carlos IV y María Luisa de Borbón y su amante, Manuel Godoy, y otro para Fernando VII y su hermano. Es decir, que esas prisiones, la de Carlos IV y la de Fernando VII, fueron prisiones figuradas, digamos, prisiones de oro, en 2 castillos que les otorga Napoleón. Napoleón impone como rey a su hermano, José Bonaparte, pero en España se generan las juntas, ¿no? La Junta Central de Sevilla, y entre otras, ¿no? En el Río de la Plata, en Buenos Aires, al trasladarse la corte de Portugal, hay un grupo de patriotas donde participa Belgrano, los Rodríguez Peña, Vieites, Castelli, entre otros, proponen a la infanta, que era hija de Carlos IV, como una regente del virreinato del Río de la Plata. Este conato, esta tentativa, no va a dar fruto y se frustra. Y al año siguiente, en Chuquisaca, ya en el Alto Perú, se produce la revolución del 25 de mayo, que fue, digamos, aplacada a sangre y fuego por decisión de los 2 virreinatos, el del Río de la Plata y el del Perú. En mayo, ya digamos cerca de mayo de 1810, se produce la disolución de la Junta de Sevilla, Junta Central de Sevilla, y la aparición de un fantasmagórico Consejo de Regencia, que ya no tenía ningún poder real, y en Buenos Aires el epicentro de las reuniones va a ser la casa Nicolás Rodríguez Peña. Allí se reúnen los ex carlotistas, los jefes de las milicias, de granaderos, de húsares, de arribeños. Ahí está, por ejemplo, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, el riojano, ¿no? Saavedra, bueno, en fin, Martín Rodríguez, y los jefes de la Legión Infernal, que eran Domingo French y Antonio Beruti. Todos ellos se reúnen y van, por supuesto, en busca de la independencia de estas provincias, ¿no? de la destitución del virrey. Es lo que ellos buscaban. Piden un cabildo abierto. Para el 22 de mayo se lo otorgan. Allí se hace célebre la discusión entre Castelli y el obispo Luis Riega. Luego el 23 hay una tentativa de Cisneros con Leiva, digamos, de generar una junta fraudulenta, pero el 25 de mayo ya definitivamente, por presión de la Legión Infernal de French y Beruti, se logra la renuncia del virrey y la instalación de la primera junta de gobierno con Saavedra y con sus secretarios, que fueron Mariano Moreno de Gobierno y Guerra y Juan José Paso de Hacienda, y bueno, y todos los vocales, entre los cuales estaba Belgrano. Esa junta de gobierno no fue aceptada por la banda oriental, ni por el Paraguay, ni por el Alto Perú. Es por ello que se envía en una primera expedición militar a Belgrano en 1811, una expedición militar, ¿no? Al Paraguay. Él va a participar de esa expedición y va a perder algunas batallas, algunas escaramuzas. En definitiva, es una expedición que tiene resultados negativos para las Provincias Unidas, para el gobierno de la primera junta. Posteriormente, en 1812, ya en los márgenes del Paraguay, él instala, para repeler una reacción realista, 2 baterías, y allí iza por primera vez la bandera nacional en febrero de 1812. En marzo de ese año llega a San Martín en la fragata George Canning al puerto de Buenos Aires con Sapiola y Carlos María de Alvear, y ese mismo mes es enviado Belgrano como jefe del ejército del norte. Belgrano se va a hacer cargo de un ejército esmirriado y totalmente maltrecho. Va a participar del éxodo jujeño, a partir de un bando que él escribe hacia el pueblo de Jujuy. Se dirigen por la avanzada de los realistas, se dirigen hacia San Miguel de Tucumán. Allí, en San Miguel de Tucumán, le hace frente a Pío Tristán y logra vencer en la batalla de Tucumán, la famosa batalla de Tucumán, en septiembre, el 24 de septiembre del año 12. En octubre va a caer el primer triunvirato,
y con él el poder de Rivadavia, que era su secretario de guerra, ¿no? Por acción de la logia de San Martín y Sapiola y también por acción de la Sociedad Patriótica de Monteagudo. Belgrano, envalentonado, digamos, con el triunfo de Tucumán. Recordamos que también Bernardino Rivadavia le había dicho que bajase de Tucumán a Córdoba y que dejase que los realistas avanzaran. Belgrano le desobedece, gana Tucumán y luego, envalentonado con ese triunfo, en febrero del año 13 vence en Salta al mismo opositor, Pío Tristán, ¿no? En el año 13 también ya se producen, digamos, las dos derrotas, que son Vilcapugio y Ayohuma, y hacia el año 14, en la posta de Yatato, por decisión del directorio, Belgrano tiene que entregar el mando del Ejército del Norte al general don José de San Martín, quien, bueno, se hace cargo del Ejército del Norte con, por ejemplo, el apoyo de Güemes, en fin. Belgrano con Rivadavia son enviados por el director supremo a una misión diplomática hacia Río de Janeiro y hacia Londres, que no va a tener ningún efecto positivo. Cuando regresa, Belgrano de nuevo va a ser designado frente al Ejército del Norte, pero ya estaba con la salud maltrecha y, bueno, como sabemos, el Congreso de Tucumán se traslada en el año 17 hacia Buenos Aires y allí sanciona la Constitución del 19, que es rechazada por todas las provincias, y en el año 20 se produce la disolución del directorio y la anarquía del año 20 y la asunción interina de un gobernante. Belgrano ese año, el 20 de junio de 1820, fallece en, digamos, la absoluta soledad y en alguna pobreza, con la presencia de su médico personal, Redger, el doctor Redger, a quien le paga con un reloj. Bueno, Belgrano sabemos que por las batallas de Salta y Tucumán había recibido 40.000 pesos oro que lo había donado para realizar 4 escuelas que nunca se realizaron. Entonces, y en virtud de este raconto histórico, podemos digamos, concluir que Belgrano es el mayor prócer y el mejor patriota de la independencia argentina. Y desde el Archivo Histórico, la Secretaría de Culturas y el Ministerio de Culturas y el gobierno de la provincia queremos hacer merecido homenaje en este día 20 de junio de 2020 y al cumplirse el bicentenario de su paso a la inmortalidad.